Que no te engañen los gurús de Internet, porque en este tema concreto la ciencia lo tiene clarísimo. No existe un nivel óptimo de TSH que sea ideal, que sea universal para todos los pacientes con Hashimoto. Y sé que me lo habéis preguntado porque últimamente circulan por Internet toda una serie de gurús, de personajes que van diciendo que en casos de Hashimoto o en general de hipotiroidismo conviene bajar la TSH a lo mínimo posible. Pues mucho cuidado con esto, porque aunque se ha demostrado en repetidas ocasiones que bajar más la TSH ni alivia los síntomas ni sirve de nada, sí puede provocar problemas graves de salud. Te cuento la polémica completa para que lo puedas valorar por ti mismo. Verás, la tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo en el primer mundo. Como es un déficit hormonal, en este caso de hormona tiroidea, el tratamiento estándar consiste simplemente en aportar, en suplementar esa hormona que falta porque el tiroides no puede fabricarla. Pues bien, aunque este tratamiento casi siempre funciona bien, en torno al 10% de los pacientes sigue con síntomas a pesar de que el tratamiento parece correcto. Es decir, está tomando las dosis estándar, las analíticas salen correctas, no encontramos nada objetivo que parezca alterado, pero el paciente aún así se encuentra mal. Claro, y aquí tenemos varios problemas importantes. Porque a día de hoy la ciencia todavía no tiene una respuesta para estos pacientes. No sabemos si es que necesitan otro tipo de tratamiento, si es un tema nutricional, si es que hay alguna otra enfermedad que no estamos sabiendo diagnosticar, si es que hay problemas psicológicos o si es que es un popurrí de todo. A día de hoy, año 2026, todavía no sabemos por qué esta parte de pacientes teóricamente bien tratados siguen con síntomas. Y lo peor de todo, y lo que frustra a muchos pacientes, es que cuando van a su médico, a su endocrino, a buscar ayuda, muchas veces lo que se encuentran es una visita de 5 minutos, un médico que ni siquiera les mira a la cara y que poco menos que les dice que están locos, señora, está todo bien, váyase usted a su casa. Obviamente, este es el caldo de cultivo perfecto para que salgan a la luz todo este tipo de gurús del tiroides que te ofrecen suplementos, dietas imposibles o en este caso lo que vamos a desmentir que es bajar la TSH como tratamiento de estos teóricos síntomas que en realidad no sabemos de dónde vienen. Así que este vídeo va a ser mi pequeño granito de arena para ayudarte a entender qué está pasando. Soy Antonio Mas, médico endocrino, y hoy vamos a pensar con calma y con criterio. Lo primero que necesito que entiendas es cómo funciona la hormona TSH, también llamada hormona estimulante de tiroides. Parece contraintuitivo, pero ya verás que es muy sencillo. Esta hormona no es una hormona de tiroides. La TSH se fabrica en el cerebro, concretamente en una glándula endocrina llamada hipófisis. Su funcionamiento es muy sencillo. Es la hormona encargada de estimular, de decirle al tiroides que haga su trabajo, es decir, que fabrique hormona tiroidea. A mí me gusta entenderla como la jefa del tiroides. Si el tiroides trabaja poco, lo que nos encontraremos es una TSH que aumenta, que se eleva, que no es más que tu cerebro diciéndole al tiroides, oye, espabila, que tienes que trabajar más. Y lo mismo sucede al revés. Si resulta que el tiroides se estropea, se pone a fabricar más hormona de la cuenta, lo que nos encontraremos es una TSH muy bajita que no es más que el cerebro tratando de decirle al tiroides que frene un poco, que se está pasando de fabricar hormona. Resumiendo, podemos entender la TSH como un termómetro que refleja la cantidad de hormona tiroidea que hay en sangre. Lo único es que lo hace al revés. Si la TSH está alta, significa que hay poca hormona tiroidea. Si la TSH está baja, significa que hay exceso de hormona tiroidea.
Por tanto, lo que nos estarían proponiendo en el fondo todos estos falsos gurús del tiroides es que para tratar el hipotiroidismo, en concreto el Hashimoto, tendríamos que dar una dosis excesiva de hormona tiroidea, hacer que nuestros pacientes vivan en una especie de hipertiroidismo reflejado con una TSH más baja de lo normal y que esto ayudaría a mejorar los síntomas. Sin embargo, como decía anteriormente, esta hipótesis, esta teoría ya se ha puesto a prueba y se ha demostrado que es totalmente falsa. Se ha buscado si pueden mejorar en diferentes grupos de pacientes con una TSH y con otra TSH más baja. Se ha comprobado si en los mismos pacientes, primero con una dosis, luego con otra dosis más alta, mejoraba. Tenemos metaanálisis, tenemos revisiones, hemos buscado a ver si mejoraba la temperatura corporal, el rendimiento cognitivo, los síntomas, cuestionarios de calidad de vida. Por más que se ha tratado de estudiar y de averiguar si bajando la TSH los síntomas desaparecían, no hemos encontrado nada. Y ojo con lo que estoy diciendo, no es que no sepamos si bajar la TSH puede ir bien, puede ir mal, no, es que hemos puesto a prueba la teoría, hemos partido de la idea de incertidumbre, cómo funciona la ciencia. Oye, no sabemos qué puede pasar. ¿Y si resulta que al bajar la TSH estos pacientes mejoran? Vale, pues como no lo sabemos, vamos a ponerlo a prueba. Se ha probado de 1000 formas y esto queda completamente descartado. No lo hemos conseguido. Pero como decía anteriormente, aunque no tenemos evidencia de que esto mejore, sí tenemos evidencia de lo contrario, de que puede empeorar la salud. Por supuesto que no es una catástrofe en gente relativamente joven y relativamente sana, pero el aumento de hormona tiroidea, el excesivo aporte de hormona tiroidea de forma sostenida en el largo plazo, sabemos que se relaciona primero con osteoporosis, debilidad de huesos y aumento del riesgo de fracturas, cosa que es muy importante en mujeres, y también con arritmias cardíacas. Al final, el exceso de hormona tiroidea es hipertiroidismo, es vivir acelerado, con más adrenalina de la que toca, y eso sabemos que provoca arritmias que, por supuesto, pues pueden llegar a ser muy graves. Vale, y ahora que ya tenemos todo el contexto global, sabemos cómo funciona la TSH, sabemos lo que dice y deja de decir la ciencia, vamos a ver cuál es el consenso médico general en cuanto a los valores estándar de TSH. Primero, tenemos unos valores estándar que serían aplicables a la gran mayoría de pacientes, además, con éxito. Este valor estándar de TSH sería el clásico objetivo que va de 0,5 a 5, si bien el valor exacto depende de cada laboratorio. Hay algunos laboratorios que va de 0,4 a 4, pero ya os digo que el valor clásico, el número de toda la vida, sería mantener la TSH por debajo de 5. Es cierto que algunas sociedades científicas, como por ejemplo la Sociedad Europea del Tiroides, recomiendan que dentro del rango de TSH que marca el laboratorio nos vayamos a la parte baja. Es decir, si el laboratorio nos dice de 0,5 a 5, pues en lugar de quedarnos en el 4 o en el 5, irnos más bien al 1, al 2 o al 3. Pero esto no lo dicen porque bajar la TSH garantice que el paciente se encuentre mejor o porque eso sea bueno para la salud. Esto lo dicen porque como las analíticas no son exactas y la TSH puede ir variando en función de la edad, en función del ciclo menstrual en mujeres, en función del estrés, en función de 1000 cosas, apuntar a la parte baja del rango nos ayuda o nos facilita saber que el paciente está tomando suficiente hormona. Sería el clásico, pues si sé que voy a ir a comprar algo que me va a costar entre 5 y 10 euros, pues no me llevo 5,5 euros, mejor me llevo 7 o 8 euros y así me quedo con un cierto margen de seguridad. Exclusivamente lo dicen por eso. Bien, pues estos serían los valores estándar, pero ahora tenemos que ver los valores de TSH recomendados en situaciones especiales.
En primer lugar, la situación especial por excelencia sería el embarazo. Lo que sucede en el embarazo es que prácticamente en toda la primera mitad del embarazo, hasta la semana 16-18, el bebé no tiene su propio tiroides y depende de la hormona materna. Entonces, aquí sí, en este caso, para asegurar que el bebé recibe suficiente hormona tiroidea mientras depende de la madre, lo que planteamos es, tanto en el embarazo como en general para mujeres en edad fértil ante la posibilidad de embarazo, es que la TSH sí que tiene que estar como mínimo por debajo de 3. Incluso hay quien dice que en el primer trimestre del embarazo tiene que estar entre 1,5 y 2 como máximo, y en el segundo trimestre o ya en toda la segunda mitad del embarazo, como mínimo debería estar por debajo de 3. Los valores van variando dependiendo de la sociedad científica que los proponga. Lo que está claro es que en el embarazo sí que recomendamos una TSH un pelín más baja para cubrirnos, para tener garantías de que el bebé tiene suficiente hormona que, por cierto, necesita para un desarrollo del sistema nervioso central correcto. Y la segunda situación especial que debemos tener en cuenta a la hora de ajustar la TSH es la tercera edad. Aquí sucede justo lo contrario. Tenemos que ser menos agresivos porque conforme vamos cumpliendo años, el cuerpo no tolera tan bien el exceso de hormona tiroidea. Al fin y al cabo, la hormona tiroidea es una hormona que acelera el metabolismo y un paciente de 70, 80, 90 años no tolera que el metabolismo se le acelere tanto. Más riesgo de osteoporosis, más riesgo de arritmias, ya lo hemos comentado. Entonces lo que sucede es que para pacientes más mayores, sobre todo si tienen patología cardiovascular, podemos considerar normal TSHs de 7, 8 o incluso 9. Y fijaros que no nos estamos inventando nada, porque ya sabemos que pacientes completamente sanos de esa edad, que no tienen ninguna patología tiroidea, pueden tener TSHs que se mueven en esos rangos, porque efectivamente la TSH que consideramos normal en gente sana va aumentando conforme lo hace la edad. Y lo que nosotros pretendemos cuando damos un tratamiento con hormona tiroidea a alguien que no tiene tiroides, sea por el motivo que sea, es imitar lo que haría un tiroides sano. Por eso, en una situación especial como el embarazo, donde el cuerpo de la mujer va a fabricar más hormona, le damos un poquito de más, porque imitamos lo que haría su tiroides. En un cuerpo anciano le damos un poquito de menos porque imitamos lo que haría un cuerpo ya con más años. Y ahora sí llegamos al momento clave y más delicado del vídeo, y es ¿qué hay que hacer cuando, a pesar de que todo parece correcto, estoy recibiendo una dosis estándar, estoy con la TSH en rango, aún así me encuentro mal? Como digo, es muy delicado desde mi punto de vista de médico, porque lo que trato de evitar es despacharlo, no darle ninguna importancia a una persona que está sufriendo, y mi objetivo como médico es aliviarle el sufrimiento, pero lo que tampoco puedo hacer es inventarme protocolos y tratamientos que son un fraude, que en el mejor de los casos van a ser placebo. Por tanto, yo voy a transmitir en este vídeo mi protocolo personalizado, cómo ayudo a la gente en mi consulta. Cuidado, se trata de un protocolo que aplico de forma totalmente personalizada y como médico en mi consulta. Es decir, esto no es una solución mágica, sino simplemente como creo yo que tenemos que abordar un problema tan complejo y como yo ayudo de forma totalmente transparente, como yo lo haría en mi consulta. Mi forma de actuar cuando me encuentro a un paciente con hipotiroidismo pero que sigue con síntomas consta de 3 pasos. Lo primero, me aseguro de que realmente estamos en esa situación y de que todo lo relacionado con el tiroides sea correcto. Es decir, quiero garantías de que el diagnóstico se hizo bien en su momento. Quiero asegurar que el paciente está tomando adecuadamente la medicación, sin mezclarla con comida, a las horas que tocan. Asegurarme de que no me esté engañando, de que las analíticas
tienen garantía de ser fiables y que no a lo mejor un día se están haciendo en unas condiciones, otro día en otras, de que se están haciendo en el mismo momento del ciclo menstrual. En definitiva, quiero garantizar que realmente estamos ante esa situación de hipotiroidismo con síntomas y que no se nos esté escapando ningún pequeño detalle técnico y que realmente estemos ante otra cosa. En segundo lugar, y para mí esto es clave, intento que el tiroides no sea el chivo expiatorio de todo. ¿Por qué? Porque como el tiroides todo lo puede, como yo suelo decir, es un órgano un poco místico, donde te puede dar A y B, te acelera, te ralentiza, te pone nervioso, te pone muy tranquilo, te da diarrea, te da estreñimiento, como cualquier síntoma puede atribuirse potencialmente al tiroides, tenemos que llevar mucho cuidado con esto. Entonces, en este segundo paso, la primera parte sería, oye, ¿no habrá alguna otra causa que pueda explicar esto? Porque a veces hay causas muy banales, muy del día a día, que pueden provocar síntomas exactamente iguales que los que haría el hipotiroidismo. A lo mejor hay mucho estrés, un mal descanso nocturno, una falta completa de ejercicio, una mala dieta o incluso patologías del estilo una anemia, algún problema incluso relativamente banal, que no tiene que ser algo como una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. Entonces, en este punto es tener claro como médico y como paciente, pactar que no utilizaremos el tiroides como chivo expiatorio. Vamos a ver que no haya, en primer lugar, ninguna causa grave que tengamos que estudiar, que descartar y que tratar de forma inmediata. Y en segundo lugar, que no haya ningún hilo del que tirar. Pues lo que digo, oye, ¿estás durmiendo mal? ¿Y no tendrás anemia? ¿Y no estarás comiendo mal? Es decir, asegurar que no exista ninguna otra causa patológica grave, ninguna otra causa patológica no grave o ningún elemento de bienestar en el día a día del paciente, como el descanso nocturno, ejercicio y demás, que se nos esté escapando. Una vez completamos esta parte diagnóstica, porque muchas veces requiere de hacer alguna prueba adicional, entonces ya podríamos empezar a confirmar que estamos haciendo todo lo del tiroides bien, que no tenemos ninguna patología grave, ni leve, ni factores de bienestar que nos estén molestando. Entonces, y solo entonces después de este segundo paso, es cuando podemos empezar a atribuir esos síntomas al tiroides. Por supuesto, este segundo paso muchas veces también requiere algún tipo de medidas de tratamiento, porque si yo me encuentro a un paciente que cree que tiene síntomas de tiroides, pero duerme mal, no hace ejercicio, le sobra peso, no sale a caminar, apenas sale a la calle porque no tiene amigos, pues ¿qué quieres que te diga? Pero lo último que voy a pensar en alguien así es que pueda tener síntomas de tiroides, porque todos los elementos que acabo de decir explicarían perfectamente síntomas inespecíficos típicos de tiroides. Con lo cual, aquí lo primero es completar el diagnóstico para no atribuírselo todo al tiroides y segundo, completar ese tratamiento de esos posibles detalles que acabemos encontrando. Una vez superamos esta fase, entonces sí podemos decir que estamos ante un hipotiroidismo con síntomas persistentes. Y mi tercer paso, ahora ya sí, y en paralelo con todo tipo de medidas de bienestar, sería empezar a valorar tratamientos un poco más alternativos. ¿A qué me refiero? Pues a lo mejor en este punto sí que puede tener cierto sentido bajar la TSH un poquito más de lo recomendado. No hasta llegar a estar en un grado de hipertiroidismo, pero quizás sí bajarla un poquito porque no vaya a ser que sea eso. De forma controlada, en un entorno de seguridad, sin pasarnos en exceso, pues a lo mejor podemos bajar la TSH un puntito. En este punto también podríamos valorar tratamientos de segunda línea para el tiroides, como serían tratamientos micronutricionales, con selenio, con zinc, con vitamina D,
con hierro, hacer un manejo nutricional del paciente. Y también otros tratamientos que nunca se recomiendan de entrada, que es por ser un poco más agresivos y con más riesgos, pero del estilo de probar terapia combinada con T4 y hormona T3 o incluso también con hormona desecada. Al final, realmente se trata de preparados hormonales un poco atípicos, que son un poquito más difíciles de manejar, de los cuales no tenemos una gran evidencia de que mejoren, pero sí que es cierto que en algunos candidatos individuales con un control estricto pueden llegar a mejorar parcialmente. Como os digo, este es el tercer paso al que casi nunca llegamos, pero si hace falta, hay que llegar, porque recordemos que si hemos llegado a este punto es porque estamos delante de un caso en el que se ha probado todo y aún así el paciente no se encuentra bien. Por tanto, siempre tenemos que hacer algo. Y realmente este sería mi protocolo estándar. Por supuesto, luego cada caso es un mundo. Yo hago una medicina completamente individualizada, como me gusta decir, un traje a medida del paciente, con lo cual tampoco puedo entrar en más detalles. Pero las líneas generales de actuación en estos casos, para mí, estas serían las correctas. Primero, asegurar que realmente todo el tiroides nos indica que estamos ante este tipo de caso. Segundo, descartar causas graves, causas leves, elementos de bienestar y entonces ya sí, en tercer lugar, probar tratamientos de segunda línea, menos validado, con menos eficacia demostrada, del estilo bajar la TSH, terapias combinadas, micronutricionales, otro tipo de preparados hormonales solo en tercer lugar. Como ya has visto, la cosa no es tan sencilla como quiere hacerte creer el gurú de turno. El tiroides no es un número, hay que tener en cuenta todo el contexto y tampoco podemos solucionarlo con un simple protocolo. Hay que pensar e individualizar. Espero que te sirva tanto si eres paciente como profesional de la salud, que estas son cosas un poquito más específicas. Cualquier cosa te leo en comentarios, déjame por favor tu opinión y si me necesitas tienes el link en la bio. Adiós.